Inicialmente vamos a tener lo que es la historia clínica y su composición, seguido de algunas recomendaciones que se deben de tener en cuenta al momento de la consulta. En esta parte van todo lo que son los datos del propietario, tales como teléfono, ubicación, fecha de recepción del paciente, entre estos. Esto es muy importante ya que detalles como la ubicación de donde vive el animal nos puede indicar si de pronto el animal está en una zona endémica de alguna enfermedad, por ejemplo como el mal de Chagas, ¿sí? O tripanosomiasis, que es más endémico en algunas zonas y es un parásito que nos genera dilatación cardíaca, entonces por eso es importante los datos generales del paciente. Entre los motivos de consulta que encontramos por patologías cardíacas encontramos la disnea, la cual se puede clasificar de acuerdo a su gravedad o limitación física que le genera al animal. Entonces vamos a encontrar una clasificación de 1 a 4, siendo 1 la más leve y 4 la más grave. 4 es cuando ya el animal presenta disnea aún estando en reposo. Otro motivo de consulta que vamos a encontrar es el edema, el cual sí es de manera generalizada y uniforme, lo podemos asociar más a patologías cardíacas, por ejemplo la insuficiencia cardíaca congestiva. Otro motivo de consulta puede ser la tos, la cual puede ser una tos cardíaca, aunque puede tener otras causas patológicas. Entonces hay que tener muy en cuenta que una tos por bronquitis crónica puede ser más fuerte y húmeda, una tos por edema pulmonar puede ser mucho más suave y húmeda, y una tos por colapso de tráquea va a ser fuerte y esta se va a caracterizar por ser seca. Bueno, en cuanto a la reseña, es muy importante tenerla en cuenta, ¿sí? Ya que nos permite conocer la raza, sexo, el color del paciente, su edad. Esto nos va a permitir identificar si, digamos, estamos tratando con un paciente predispuesto a alguna patología. Es así como los machos van a tener mucha más predisposición a sufrir enfermedades cardíacas. También algunas razas puras como el Woodford irlandés, el Doberman Pinscher, el Terranova van a prevalecer de una difusión contráctil del músculo cardíaco que tiene como consecuencia la dilatación de las cámaras cardíacas, lo que va a finalizar con una insuficiencia cardíaca congestiva que les va a generar la muerte. Los anamnesis son una herramienta bastante importante, por lo que va a ser necesario, y es como una recomendación, escuchar primero todo lo que el propietario nos quiera decir sobre lo que ha pasado con la mascota en los últimos días o incluso los antecedentes de hace mucho tiempo, y luego ir abordándole con preguntas que van a ser necesarias para acercarnos más a un diagnóstico. Entonces, algunas preguntas que son demasiado necesarias es el tiempo de evolución que lleve la mascota, qué tipo de alimentación lleva, si se maneja algún veneno tóxico en la casa, si lo sacan a ejercitarse, si el animal convive con otros animales, y otras preguntas pues que van siendo necesarias para ir acercándonos a un diagnóstico y que pueden estar más enfocadas a lo que se vaya sospechando de acuerdo a lo que nos haya contado el propietario y a lo que vamos analizando durante el examen. Al momento de la inspección siempre va a ser importante revisar como el estado general del paciente, el grado de bienestar con el que éste llega a la clínica veterinaria, además pues de algunas posturas que adopta el animal y la actitud con la que llega. Las constantes son vitales tomarlas, siempre va a ser importante tomar la frecuencia respiratoria. Esto se puede hacer mediante una técnica sencilla que es la inspección, que es cuando voy a mirar de una manera no invasiva cuántas respiraciones tiene por minuto el animal. Entonces esa es no invasiva. Y también podemos mirar de qué manera lo hace, si lo hace de una manera profunda o normal, o lo hace de una manera demasiado superficial que no se note, que pues en estos casos no sería lo ideal. También vamos a tener en cuenta que se puede hacer por medio de auscultación y que es una técnica mucho mejor, ¿sí? Ya que nos permite, además de saber la frecuencia respiratoria, vamos a ver los tipos de sonidos que genera el pulmón, ¿sí? Es importante porque en caso de que hayan sonidos anormales puede indicarnos alguna patología cardíaca, ya que estos dos órganos, pulmón y corazón, están bastante relacionados. La inspección de las mucosas va también a ser necesario utilizar lo que es la técnica de palpación, ya que hemos de manipularlas. Entonces vamos a empezar de adelante de forma craneal hacia caudal, pues para con los fluidos genitales de pronto no ir a contaminar el resto del cuerpo. Entonces vamos a empezar con la mucosa oral. Entonces vamos a revisar primero que todo el llenado capilar, el cual debe demorar menos de 1 segundo, como lo es en este caso, ¿sí? Ya que si demora 3 o más segundos puede indicarnos algún grado de deshidratación o incluso alguna patología cardíaca. En este caso pues no estoy manejando el animal con bozal porque es un animal bastante tranquilo. La mucosa oral debe de estar siempre húmeda, como en este caso, debe estar tipo rosadita. También vamos a echar de una vez una revisadita a los dientes, revisar que el animal de pronto no tenga astillas, no tenga presencia de alguna úlcera, laceración, que no tenga de pronto signos de infección como pus, putrefacción, ¿sí? Luego vamos a seguir con la mucosa conjuntival. Entonces vamos a hacerlo de una manera muy suave, sin que el animal se nos estrese. Y también pues esto lo vamos a encontrar de que está un poquito, va a tener que tener un color normal, un poquito rosadito, en este caso está algo blanquecino.
y también debe estar algo húmeda. Entonces vamos a revisar lo que son el pabellón auricular, viendo que esté de un color rosadito. Miramos el fondo de los oídos, revisando pues de que no hayan algunos cuerpos extraños, mediante la técnica de olfacción, que no haya ningún olor extraño, que no haya presencia de ectoparásitos. En este caso el animal pues tiene un grado de mugrecito en el oído que se le puede retirar con una limpieza general. Sería bueno en este caso manejar el kit de órganos, ¿sí? Para una revisión mucho más a fondo. Bueno, en cuanto a la revisión de la mucosa peneal, vamos a hacer lo que es una eversión del pene, ¿sí? Tratando pues de no generarle dolor al animal, lo vamos a hacer de una manera suave y vamos a ver que el pene está pues rosadito, que está humectadito, que no tiene signos de infección, digamos como pus o digamos alguna laceración o úlcera. En este caso se encuentra bien, que es lo ideal. La evaluación de las mucosas en felinos, vamos a iniciar con la mucosa bucal. Para esto hacemos la separación de los labios. Para poder identificarla, esta tiene que estar humectada y se hace el tiempo de llenado capilar, el cual tiene que ser de 1 a 2 segundos. En cuanto a la mucosa conjuntival, hacemos el descenso del párpado inferior para poderla observar y esta tiene que ser de un rosa pálido. En cuanto a la mucosa peneal, que va a ser la última que vamos a evaluar, se hace la retracción del pene haciendo uso de los dedos de manera muy suave y esta también tiene que ser de color rosa. Bueno, entonces en el caso de los bovinos, para examinar las mucosas, vamos a examinar en este momentico la parte de la vulva. Entonces lo que hacemos es, obviamente debemos manejar un protocolo y utilizar guantes, y con las dos manos lo que hacemos es levantar la cola, la parte de la vulva, y con las dos manos separamos y observamos la mucosa. En los equinos, entonces, para examinar las mucosas encontramos diferentes puntos. El primero es la mucosa ocular, en donde podemos observar la conjuntiva. Entonces lo que hacemos es lo siguiente: cogemos al animal de la cabeza y tratamos de subir la conjuntiva. Ahí podemos observar el color. Observamos el color de la conjuntiva. Entonces el segundo punto es la mucosa nasal. La mucosa nasal, lo que hacemos es ubicar los hollares y hacemos lo siguiente: abrimos y observamos en el fondo para ubicar la mucosa nasal. Y el siguiente punto es la mucosa bucal, en donde podemos observar la gingiva. Entonces lo que hacemos es cogemos de los dos lados y levantamos para observar la mucosa bucal. Bueno, siguiendo con el examen de las mucosas, entonces encontramos otra zona que es la mucosa bucal. Entonces lo que hacemos es levantar y abrir la boca y ahí podemos observar. Miramos el color de las mucosas. Otro punto importante son la mucosa ocular, que es de la conjuntiva. Entonces la levantamos de esta forma o con los dos dedos abrimos. En cuanto a la técnica de palpación, vamos a hacer primero que todo toma de temperatura, seguido de exploración de las mucosas, piel, ganglios linfáticos y casco, piezas duras. Esto lo haremos especialmente con la yema de nuestros dedos. Esta técnica va mucho de la mano con otras técnicas como lo que es la inspección. También es muy importante el tema de la temperatura, ya que bacterias como Listeria, Streptococcus, Clostridium afectan mucho lo que es el tejido cardíaco. Entonces, una elevación de la temperatura puede también conducirnos a un diagnóstico de cardiopatía. Para la toma de la temperatura, entonces nos vamos a asegurar que el animal esté algo tranquilo. Le he puesto el bozal pues como medida de bioseguridad, porque esto pues le puede molestar. Entonces, vamos a mirar que primero que todo el termómetro esté en 0 y luego lo vamos a lubricar preferiblemente con agua, ¿sí? Lo vamos a introducir de una manera de que quede pues tocando lo que es la pared intestinal, haciendo como un ángulo pequeño para que toque la pared intestinal y no nos sesgue de pronto el resultado. Vamos a esperar aproximadamente 1 minuto, en este caso que el termómetro digital pite y nos avise de que ya está listo. Lo vamos a retirar, vamos a mirar cuál fue su temperatura y listo. Bueno, otros aspectos de la palpación que vamos a tener en cuenta es que vamos a tocar todo el animal de una manera generalizada con la yema de nuestros dedos, palpando, digamos, lo que son los ganglios. Aquí vamos a hacer una leve presión sobre la garganta, examinando que el animal pues no presente ninguna tos. Vamos a hacer una leve presión sobre lo que es el tórax,
para descartar de pronto una angina de pecho, ¿sí? Vamos a seguir palpando con la yema de nuestros dedos, haciendo una leve presión, buscando de pronto masas, tumores, cuerpos extraños, ¿sí? Que puedan, digamos, acercarnos más a un diagnóstico. Miramos que el animal aquí yo le hago una leve presión y no presenta, digamos, algún signo de dolor hasta la parte trasera. Vamos a palpar lo que son los ganglios, ¿sí? Su textura, tamaño. En este caso se palpan los ganglios, lo que son los ganglios popliteos, ¿sí? Que son como los más palpables. Y pues se observa en este caso que están de un tamaño normal, no se alcanza ni siquiera a palpar bien. Y pues eso sería lo que es la palpación en general. Bueno, ahora vamos a ver lo que es la anatomía del corazón con este corazón bovino. Aurícula izquierda, aurícula derecha, ventrículo izquierdo, ¿sí? Con su vértice, ventrículo derecho, vemos que es mucho más pequeño que el izquierdo, el surco coronario, que como vemos está bastante recubierto por tejido adiposo, ¿sí? Estas son las válvulas, que en este caso sería la válvula mitral, ¿sí? El septo interventricular. Bueno, entonces como aquí tenemos el corazón izquierdo, ventrículo izquierdo, aquí vamos a tener lo que es la aorta con su válvula, y aquí vamos a tener lo que es pues la aorta, como ya se las mencionaba, que tiene su salida por aquí, sino que pues en este caso se recortó lo que es el arco aórtico. Y tenemos lo que es la válvula pulmonar, ¿sí? Y pues obviamente la arteria pulmonar. Recordemos que a este corazón derecho va a llegar lo que es la sangre de las cavas, de las venas cavas, y esta pues lo que va a hacer es expulsarla del ventrículo hacia los pulmones para oxigenarla. Entonces miramos, aquí están las válvulas y pues la arteria, como ya se los mencionaba. Entonces aquí, como decíamos que teníamos la arteria pulmonar, acá vamos a tener lo que es el tronco pulmonar. Aquí vamos a tener las aurículas, ¿sí? Esta es respectivamente la aurícula derecha, que por aquí lo que va a ingresar son las venas cavas, ¿sí? Craneal, caudal, y en este va a ingresar lo que es la sangre oxigenada directamente del pulmón, en la aurícula izquierda. Entre las diferencias significativas más grandes que vamos a encontrar es el tamaño y el peso del corazón. Eso va a depender de la especie, de la raza, de la edad del animal. Otra de las diferencias que encontramos es el vértice, el cual va a ser en bovino y canino puntiagudo, en equino y porcino va a ser más redondeado. Otra diferencia que encontramos es el arco aórtico, ¿sí? Ya que la arteria subclavia izquierda en el perro va a salir directamente del arco aórtico, a diferencia del equino y bovino, que sale del tronco brachiocefálico, ¿sí? Otra diferencia grande que encontramos es que el perro carece de tronco bicarotidio y a diferencia tiene arterias carotidias comunes. De manera general vamos a tener que la sangre venosa, que llega mediante las venas cava craneal, vena cava caudal, va a llegar directamente a lo que es la aurícula derecha, va a bajar hacia el ventrículo derecho, atravesando la válvula tricúspide. De este ventrículo derecho, pues se contrae y se va a enviar hacia los pulmones por la arteria pulmonar. Entonces, una vez envíe la sangre venosa hacia los pulmones, va a ocurrir lo que es el proceso de hematosis o intercambio gaseoso. Una vez este proceso ya esté listo, la sangre va a retornar por las venas pulmonares hacia la aurícula izquierda. De la aurícula izquierda va a bajar al ventrículo izquierdo atravesando la válvula mitral y luego este ventrículo izquierdo se va a contraer y va a enviar la sangre directamente por la aorta atravesando la válvula aórtica, ¿sí? Una vez ya se envíe por la aorta, esta se va a ramificar, se van a irrigar órganos, tejidos, la sangre vuelve a recogerse y se repite el ciclo. En cuanto a lo que es la contracción muscular, entonces tenemos fisiológicamente que del retículo sarcoplásmico se va a liberar una gran cantidad de calcio, ¿sí? Que se va a unir a la troponina C, que son estas bolitas azules. Esta troponina C se despolariza, genera un movimiento que mueve esta hélice de tropomiosina, como lo vemos en la imagen, y ese movimiento de esta tropomiosina o esta hélice lo que va a generar es que estos sitios de unión de la actina, esta es una fibra de actina, queden listicos para que se les una o se les adhiera esta cabecita de miosina, ¿sí? Entonces aquí tenemos actina, miosina y pues estos se van a unir y generan lo que es el desplazamiento que conocemos como contracción muscular. Bueno, aquí ya vemos una imagen mucho más detallada a nivel microscópico de lo que sucede en la contracción muscular. Entonces aquí tenemos la actina y aquí tenemos la miosina.
Para que esta cabeza de miosina se mueva, lo que vamos a necesitar primero que todo es una molécula de ATP, ¿sí? Que se hidroliza y genera ADP y un fosfato orgánico. Cuando esto se genera, se libera energía, esta cabecita se une a los puntos de unión de la actina y genera lo que es su respectivo desplazamiento y lo que conocemos como contracción muscular. Esto se van a dar millones de estas al mismo tiempo y va a generar que el músculo cardíaco se contraiga. Entonces, para lo que es la conducción eléctrica del corazón, entonces vamos a tener en cuenta que el corazón tiene un sistema marcapasos compuesto pues por unas células bastante especializadas. Se dice especializadas porque son muy pobres en miofibrillas y son ricas en sarcolema. Entonces, para entender un poquito mejor esto del sarcolema, entonces vamos a tener que este sarcolema, y perdón la redundancia, va a constar de una membrana que guarda o va a reservar calcio. Entonces, en condiciones normales, las miofibrillas, estas normalitas que vemos aquí, se encuentran rodeadas de sarcolemas, pero pues de una manera moderada. Pero en este caso, estas células son muy ricas en sarcolema. Recordemos que este reserva calcio, ¿sí? Entonces, estas son poca en fibrilla y alta en sarcolema, por lo tanto, son células bastante excitables y pues por ende pueden conducir electricidad y generar un gran potencial de acción. Estas células especializadas conforman lo que es el nódulo sinusal, que se ubica en la entrada de la vena cava craneal, y seguidamente vamos a encontrar el nódulo sinoatrial, que se ubica entre aurículas y ventrículos y que se va a ramificar tomando el nombre de haz de His, ¿sí? Aquí vemos que se ramifica por el septum interventricular. Entonces se va a ramificar en rama izquierda de haz, rama derecha de haz, que va a inervar lo que es los ventrículos, ¿sí? Entonces es importante aquí tener en cuenta que cualquier alteración de estos nódulos pues puede generar patologías importantes. Uno de estos son lo que conocemos como arritmias, ¿sí? Que es cuando estos nódulos están realmente descoordinados. También es importante tener en cuenta que de manera extracardíaca el corazón se encuentra vinculado al sistema nervioso vegetativo autónomo y que también se puede ver influenciado pues, por algunas hormonas, especialmente adrenales. Entonces acá tenemos la inervación parasimpática, que viene de especialmente lo que es la inervación del vago y los nervios simpáticos como tal. Para hablar de lo que es la frecuencia cardíaca, esto se evalúa a través de la técnica de auscultación. Esa técnica es muy importante para identificar algunas de las cardiopatías que se pueden presentar. Esto se hace a través del método directo, haciendo uso del fonendoscopio, el cual está compuesto de dos tubos de goma que se conectan a dos ojivas, que estas se ponen en los oídos, y pues están conectados a un tubo principal, el cual va a estar unido a un diafragma con pana. Y pues este es el que vamos a usar para poder hacer la auscultación. Para la auscultación vamos a identificar los sonidos normales, entre los que tenemos el S1 y el S2. El sonido primero hace referencia al cierre de las válvulas atrioventriculares, que es la válvula mitral y la válvula tricúspide. Y el segundo sonido es el cierre de las válvulas semilunares, que es la pulmonar y la aórtica. Entre el S1 y el S2 va a haber un pequeño silencio que va a corresponder a la sístole, y entre el S2 y el siguiente S1 va a haber un gran silencio que va a corresponder a la diástole. En cuanto a la técnica, pues vamos a hacer uso del fonendoscopio. En caninos, pues vamos a evaluar primero lo que es el lado izquierdo, donde vamos a auscultar los tres focos cardíacos. El primero es el foco pulmonar, que se encuentra entre el segundo, tercero y pues se menciona incluso el cuarto espacio intercostal, más hacia el borde del esternón. El siguiente foco que vamos a auscultar es el foco aórtico, que se va a auscultar entre el tercer y cuarto espacio intercostal, y este es más hacia dorsal. Y el último que vamos a auscultar es el foco mitral, que se encuentra entre el cuarto y sexto espacio intercostal. Y en cuanto al lado derecho, vamos a auscultar el foco tricúspide, que se encuentra entre el tercer y quinto espacio intercostal. En cuanto a las constantes de la frecuencia cardíaca, tenemos que en cachorros es de 100 a 120, en adultos de 80 a 100 y en seniles de 70 a 90. En este caso pues es un canino senil. Y
En cuanto a las demás especies, las constantes las encontramos en esta tabla. Para evaluar la frecuencia cardíaca en felinos a través de la auscultación, vamos a iniciar por el lado izquierdo, donde vamos a auscultar 3 zonas. El primer foco es el foco pulmonar, que va a estar entre el segundo y tercer espacio intercostal, más hacia la unión esternal. El siguiente foco es el foco aórtico entre el tercer y cuarto espacio intercostal, y el siguiente es el foco mitral entre el quinto y sexto espacio intercostal. Al lado derecho vamos a evaluar lo que es el foco tricúspide entre el tercer y quinto espacio intercostal. Para evaluar la frecuencia en caprinos vamos a delimitar un triángulo en el cual vamos a auscultar primero el área pulmonar entre el tercer y cuarto espacio intercostal hacia el área del esternón, seguido del área aórtica que se auscultará entre el cuarto y quinto espacio intercostal, y el área mitral entre el quinto y sexto espacio intercostal. Eso hablando del lado izquierdo. En cuanto al lado derecho, vamos a auscultar el área tricúspide entre el cuarto y quinto espacio intercostal. La auscultación en bovinos se hace en el lado izquierdo. La auscultación del foco pulmonar entre el tercer y cuarto espacio intercostal, el foco aórtico entre el cuarto y quinto espacio intercostal y el foco mitral entre el quinto y sexto espacio intercostal. Al lado derecho, entre el cuarto y quinto espacio intercostal, vamos a auscultar la válvula tricúspide. De la frecuencia vamos a encontrar frecuencia aumentada denominada taticardia o disminuida bradicardia. Estas pueden ser de causas fisiológicas. Entonces, una taticardia fisiológica es cuando son animales jóvenes, hembras gestantes, animales de talla pequeña o con un aumento de la temperatura ambiental. En cuanto a las bradicardias fisiológicas, pueden ser animales que estén durmiendo, de talla grande o que han presentado previa inanición. En cuanto a las patológicas, vamos a ver una taticardia relacionada a hipertermia, anemia, dolor, administración de simpático-miméticos o parasimpaticolíticos, y una bradicardia patológica relacionada a una compresión cerebral o vulvar, administración de simpaticolíticos o parasimpaticomiméticos y una previa hipertensión arterial. En cuanto al número de sonidos por cada ciclo, también se puede presentar alteraciones. Esto se relaciona a un cierre sincrónico de las válvulas, tanto atrioventriculares como semilunares, y esto va a generar un sonido de galope. En cuanto a los sonidos anormales intracardíacos, el más relacionado es el soplo. Este se debe a causas cardíacas denominados soplos orgánicos, y este puede ser por insuficiencias o estenosis de las válvulas atrioventriculares o semilunares. Y también se pueden presentar soplos extracardíacos. Estos se relacionan a anemias y son denominados soplos funcionales. En cuanto a los sonidos extracardíacos anormales, vamos a encontrar el fuerte pericárdico debido a una pericarditis inflamatoria, el ruido de chapoteo relacionado a una pericarditis exudativa, y el ruido cardionemosistólico, donde se relaciona la inspiración con la sístole. El shock cardíaco o precordial consiste en el cambio de posición o la elevación del corazón al momento de la sístole. Este va a generar un choque contra las paredes del tórax, y eso es lo que vamos a percibir a través de la palpación. Este va a concordar con lo que es el pulso arterial, por lo cual se recomienda hacer la palpación y la toma del pulso arterial al mismo tiempo. En los caninos se percibe mejor al lado izquierdo entre el cuarto y sexto espacio intercostal, y al lado derecho entre el tercero y quinto espacio intercostal. Hay dos técnicas para evaluar lo que es el choque cardíaco. Una es a través de la inspección, donde solo se va a observar la pared torácica y vamos a ver la intensidad del choque contra estas paredes, pero en animales sanos poco se va a evidenciar, a menos de que tengan como una alteración fisiológica, que puede ser por ejercicio o pues alguna patología. La otra es la palpación, que vamos a hacer uso de las dos manos en especies pequeñas, y se va a ubicar debajo de los músculos en el ángulo escapulumeral, y también vamos a hacer uso de los dedos, los cuales los vamos a encorvar un poco para ubicarlos entre los espacios intercostales para poder percibir mejor el shock. En animales que tienen pericarditis, inmediatamente vamos a percibir dolor, y en los caninos es la única especie en las cuales vamos a poder percibir el choque cardíaco con la misma intensidad, tanto en la derecha como en la izquierda, mientras que en otros animales solo se va a percibir en el lado izquierdo. Se pueden presentar alteraciones en la desviación del choque, las cuales pueden ser hacia la derecha por exudados pleuríticos de la zona izquierda o por destrocardia congénita. Pueden ser hacia adelante por meteorismos, tumores o ascitis, o pueden ser hacia atrás debido a neoplasias craneales del corazón. Puede ser hacia arriba
por presencia de neoplasias o abscesos debajo del corazón que nos va a generar una compresión similar a la pericarditis, por eso se denomina pseudopericarditis. Puede haber alteraciones a la intensidad de choque, donde puede estar disminuido por edema pulmonar o engrosamiento de la cavidad torácica o aumentado por hipertrofia cardíaca o atelectasia pulmonar. El pulso arterial es un movimiento de la pared de las arterias debido a las contracciones cardíacas y la elasticidad de las paredes del vaso. La exploración del pulso consiste en la inspección de las arterias más superficiales, es decir, las que se encuentran por debajo de la piel. Entonces es recomendable que al momento de palpar se haga la palpación sobre una superficie sólida o una superficie ósea, es decir, pues lo más recomendable es que se haga sobre los huesos, porque al momento de hacer presión, entonces pues se va a poder identificar de manera más fácil. La técnica para evaluar el pulso es con el dedo índice, el dedo medio y el dedo anular. Se ubica y se hace presión sobre la arteria a evaluar y obviamente sobre una superficie sólida donde haya un hueso para poderlo palpar y para poder sentir las ondas pulsátiles. La onda pulsátil consta de 3 fases. Una que es la fase ascendente o también conocida como fase anacrónica. Otra fase es el punto culminante o el punto máximo y la otra es la fase descendente, también conocida como fase catacrónica. Al momento de la evaluación del pulso es importante tener en cuenta las propiedades del pulso arterial, que las vamos a ver a continuación. Propiedades o caracteres del pulso arterial. Encontramos entonces que existen muchas propiedades que nos permiten identificar correctamente alguna patología con respecto al pulso arterial. Entonces miramos que existen caracteres absolutos y caracteres relativos. Los caracteres absolutos son los que nos permiten evaluar la onda pulsátil como tal, pero aislada de las demás. Es decir, la onda individualmente, por decirlo así. Los relativos nos permiten analizar las ondas pulsátiles en conjunto, es decir, para comparar la una con la otra. Entonces, en los absolutos encontramos la fuerza o la energía que nos define la intensidad con la que se va a presentar la onda pulsátil. Esta puede ser vacua o débil y puede ser fuerte. Otra propiedad es la amplitud o el volumen, que nos define la altura. Entonces hagamos un ejemplo aquí, esta es la onda pulsátil. Entonces esa altura puede ser parvus o pequeña y puede ser grande o magnum. Otro es la tensión o la dureza, es decir, su nombre mismo lo dice, si vamos a encontrar al momento de palpar una arteria pues blanda, filiforme, dura o alambriforme. Y la otra propiedad es la velocidad o la rapidez con la que se presenta la onda pulsátil. Esta puede ser tardus o lenta y puede ser celer o rápida. Continuando con los relativos, entonces encontramos que se encuentra la frecuencia es la que nos permite identificar las ondas pulsátiles por unidad de tiempo. Esta puede ser bradisfigmia, es decir, disminución de la frecuencia, o también se puede presentar en taquisfigmia, aumento de la frecuencia. Bradi, pues disminución, y taqui, aumento. Otra propiedad es la regularidad, nos define las pausas de la onda pulsátil. Se pueden presentar regulares o irregulares. Cuando son regulares, pues eso es lo más normal, pero cuando se presentan irregularmente, se puede identificar como una patología o alteración en alguna parte del sistema cardiovascular. Otro es la igualdad, otra propiedad, la igualdad, es decir, la amplitud que existe entre las ondas, si son iguales o parecidas o semejantes, o si son desiguales. Cuando son desiguales también significa una alteración en el sistema cardiovascular o corazón. Y por último tenemos el ritmo. El ritmo es como lo más importante porque abarca lo que es frecuencia, regularidad e igualdad. Entonces cuando existe una arritmia cardíaca notamos que se presentan patologías que comprometen seriamente al corazón. Entonces el ritmo es muy importante. Continuando así con las ondas pulsátiles y con las propiedades, encontramos que cada una de ellas presentan algunas alteraciones patológicas. Por ejemplo, cuando se presenta pulso parvus y magnum, quiere decir que algo está pasando en la válvula aórtica y es una estenosis de la válvula aórtica, es decir, un estrechamiento en la válvula. Cuando se encuentra pulso filiforme,
quiere decir que se va a presentar o se presenta shock o un taponamiento cardíaco. Taponamiento cardíaco con referencia a alguna acumulación de líquidos. Cuando se presenta pulso parvus, podemos notar una insuficiencia cardíaca, obstrucción del tracto de salida del ventrículo izquierdo, una resistencia vascular periférica aumentada. Cuando encontramos un pulso bisferiens, no lo he mencionado, pero eso se refiere a la presencia de dos ondas positivas durante la sístole. Cuando se presenta un pulso bisferiens, entonces existe una miocardiopatía hipertrófica, es decir, afecta seriamente el miocardio, que es el músculo del corazón. Cuando se presenta un pulso dicroto, que es cuando se presenta una onda en la fase de la sístole, y la segunda onda se presenta en el inicio de la diástole. Cuando vemos este pulso dicroto, entonces encontramos que existe un taponamiento cardíaco por acumulación de líquidos, una insuficiencia cardíaca, un shock hipovolémico. Cuando presentamos un pulso irregular, eso quiere decir que existe fibrilación auricular, es decir, se ven afectadas todas las señales eléctricas y las aurículas no están funcionando coordinadamente. Cuando se encuentra un pulso magnum y Seyer, es decir, un pulso lento y rápido, encontramos una insuficiencia de la válvula aórtica, un ductos arteriosos de Botagli persistente, y se encuentran también estados con circulación hipercinética. Bueno, entonces en el caso de los bovinos, para tomar el pulso arterial tenemos dos puntos que son los más frecuentes. Uno es la arteria mandibular externa, que se ubica en el borde inferior de la mandíbula. Palpamos de esta manera, haciendo presión, un poquito de presión. Y el otro punto es la arteria coccigia, que la tomamos de la siguiente manera. Levantamos la cola y palpamos en la zona de las vértebras coccigias, haciendo presión para tomar el pulso. Bueno, entonces en el equino sabemos que la frecuencia cardíaca normal es de 28 a 40 latidos por minuto. Para tomar el pulso arterial existen tres puntos que son los más comunes. El primero es la arteria maxilar, ubicada en el borde inferior de la mandíbula. Lo tomamos de esta manera hasta ubicar la arteria maxilar. El segundo punto es la arteria radial, que se encuentra debajo de la rodilla, en la parte trasera, como por esa parte. Y el tercer punto es la arteria digital, que se encuentra ubicada en el menudillo, en la parte trasera del tobillo. Entonces en los porcinos, para tomar el pulso arterial, existen varias zonas. Una es un poquito complicado tomar el pulso arterial a un porcino, pero se puede tomar en lo que es la base de la oreja, en esta parte, en toda la base de la oreja se puede tomar ubicando obviamente la arteria. Otro punto importante es la arteria digital, en esta parte de la pezuña, ubicada en esta parte, la arteria digital. Y el otro punto que podemos tomar el pulso arterial es en la base de la cola. Para tomar la presión arterial hay que tener en cuenta dos medidas: una, la presión arterial máxima, que corresponde a la sístole, y la presión arterial mínima, que corresponde a la diástole. Entre estas dos se va a tomar también lo que es la presión arterial media. En cuanto a técnicas, están las técnicas no invasivas y las invasivas. Las más comunes son las no invasivas, entre las cuales encontramos el método oscilométrico, cual consiste en un manguito conectado a un manómetro, el cual lo va a insuflar. Este manguito se ubica en la arteria radial, en el miembro anterior del canino, y este pues va a empezar a insuflarse, con la cual va a insuflarse hasta que no se encuentren oscilaciones, y de luego se va a empezar a desinsuflar lentamente para tomar la primera presión, que va a ser la presión arterial máxima o sistólica, y pues sigue desinsuflando hasta encontrar la mínima, que es la presión arterial diastólica. En cuanto a las otras técnicas, está el método de Doppler,
Este método consiste en ubicar el Doppler en la arteria metacarpiana o digital palmar de los caninos, y pues este simplemente nos va a tomar lo que es la presión arterial máxima o sistólica. El otro método, que es el método invasivo, que es el método de coentreo, este consiste en hacer uso de un catéter, el cual se va a ubicar en la arteria, y pues este no se usaba mucho en la clínica debido a lo que es tan invasivo. Y pues ahí nos da el resultado. Se recomienda hacer la toma de la presión 3 veces debido a que el animal puede llegar muy excitado a la consulta, entonces se toma 3 veces y pues se va a tomar como un promedio de estas 3 tomas. Bueno, para tomar la presión arterial en felinos se hace igual que en caninos. Se ubica el manguito en el miembro anterior sobre la arteria braquial. Esta especie también se debe hacer 3 tomas. Para hacer la toma del pulso en caprino se va a hacer en el miembro posterior, en la parte medial, y esto se recomienda hacer al mismo tiempo que se hace la auscultación. De acuerdo a las alteraciones de presión arterial, vamos a encontrar que esta puede estar elevada, hipertensión en algunas cardiopatías, nefropatías e hipertiroidismo. Por el contrario, puede estar disminuida, denominada hipotensión, en casos de shock, enfermedades consuntivas y algunas cardiopatías. El pulso venoso, entonces, es un conjunto de ondas que se pueden observar, es decir, visibles, mas no palpables, no se palpa. Este pulso venoso se puede evaluar en las venas más superficiales y se recomienda que se evalúen venas que no contengan válvulas, debido a que estas van opuestas a la corriente sanguínea. Entonces, la más frecuente al momento de la exploración son las venas yugulares. Y entre estas venas yugulares se recomienda de que sea la vena yugular interna, debido a que la vena yugular externa posee válvulas. El pulso venoso se clasifica en 2, pulso venoso real y pulso venoso aparente. El real, pues, son ondas producidas propiamente por la vena. A su vez, dependiendo de su origen, se clasifica el pulso venoso real negativo, que es el que proviene de los movimientos torácicos, es decir, de los movimientos respiratorios. Y se clasifica también en pulso real positivo, que es el que viene directamente de las aurículas. Entonces, el pulso venoso aparente es producido por la transmisión de la pulsación carotidia, que es la que se encuentra cerca de la vena yugular. En el pulso venoso encontramos 3 ondas. Una es la onda A, denominada onda auricular, la siguiente es la onda C, llamada onda carotidia, y la que sigue es la onda B, denominada onda ventricular. También consta de 2 senos, que es el seno X y el seno Y. ¿Cómo funciona eso? Entonces, la onda A se debe a la contracción auricular, es la onda dominante, la predominante, es decir, la onda más grande. Seguida de esta sigue la onda carotidia, que es producida por las pulsaciones carotidias, es decir, es mucho más pequeña y sucede justo después de la onda A y sucede en el comienzo del descenso X. En la onda carotidia vemos que existe contracción ventricular. Seguido de esta, entonces vemos el primer descenso, que es el descenso X o seno X, en donde se nota una eyección sistólica y se nota una sístole ventricular y relajación auricular. Siguiendo con esto, vemos que aparece una siguiente onda, que es la onda B, que es una onda más pequeñita, la onda ventricular, en donde el ventrículo se encuentra relajado y la aurícula se encuentra enllenado. Continuando esto, encontramos el siguiente descenso, que es el descenso Y o seno Y, en donde el ventrículo se encuentra llenándose y la aurícula se encuentra relajada. En las alteraciones notamos que existen diferentes alteraciones. Una es, por ejemplo, en la onda A, vemos la onda A gigante. La onda A gigante, que nos indica que existe una estenosis
tricúspide o estrechamiento valvular. También existe una onda cañón, que es más pequeñita, como en forma de cañón, en donde nos indica que existen unas breves taquicardias o unos bloqueos atrioventriculares. Cuando la onda A no se presenta o desaparece, esto nos indica que existe fibrilación auricular o que la aurícula no se está contrayendo. Continuando, miramos que en el seno X se presenta una alteración que es la fibrilación auricular. Sucede cuando el seno X no se presenta, es decir, cuando no hay un descenso. En la onda B encontramos también una alteración que es la onda B gigante, en donde nos está indicando que existe una insuficiencia tricúspide, la onda B gigante. Y en el seno Y encontramos que existe el seno descendente o profundo. Cuando se presenta de esta forma, desciende de forma notable, el cual nos indica que existe una pericarditis o un derrame en el pericardio. Entonces ahí notamos que existen diferentes alteraciones en el pulso venoso dependiendo de los diferentes eventos o situaciones que se presentan en las ondas. En cuanto a los exámenes complementarios, uno de los que vamos a encontrar es la radiografía. Esto nos permite identificar la silueta cardíaca normal y pues con lo mismo vamos a poder identificar cuando se presentan anormalidades, bien sean congénitas o adquiridas, como es el ejemplo de la cardiomegalia. En cuanto a la resonancia magnética nuclear y la tomografía axial computada, esto nos permite identificar anormalidades vasculares congénitas, derrames pericárdicos leves, trombosis, tumores cardíacos y tejido cardíaco isquémico. En cuanto a lo que es la resonancia magnética, podemos hacerla en plano de 2 cámaras, con la cual vamos a identificar el ápex y el centro de la válvula mitral y el diámetro de la aurícula izquierda. En plano de 3 cámaras podemos identificar la funcionalidad de anatomía de lo que es la válvula aórtica, y en el plano de 4 cámaras vamos a identificar la funcionalidad, anatomía, diámetro y longitud de las aurículas, ventrículos y también de lo que son las válvulas. En cuanto a la tomografía axial computada, también denominada TAC, en esta imagen vamos a identificar en la parte de arriba el pre y abajo el post contraste del plano transversal del tórax, identificando el tejido blando. En la siguiente imagen pues identifica lo que es el tumor del atrio derecho, que se ve entre las flechas, y pues en la última imagen vamos a ver el plano dorsal del mismo paciente. En cuanto al análisis de sangre, vamos a tener que se identifican son las enzimas cardioespecíficas, las cuales nos van a dar un indicio de si hay algún daño en algún tejido del corazón. Entre ellas está la enzima aspartaminotransferasa, la creatinfosfoquinasa, la isoenzima creatinfosfoquinasa MB y la lactodeshidrogenasa. Sin importar la etiología que se presente, va a haber, si se presenta alguna disfunción del corazón, pues vamos a presentar una posible remodelación debido a la pérdida progresiva de los miocitos, y esta pérdida progresiva nos va a generar la liberación de algunas enzimas o algunos marcadores biológicos que nos van a dar un indicio de que se está generando un daño aquí. Entonces encontramos en exámenes complementarios al electrocardiograma, que es una herramienta muy útil que nos permite siempre llevar una secuencia entre las coordinaciones de los impulsos eléctricos del corazón. El electrocardiograma nos permite mirar si todas las ondas, lo que son ventrículos, aurícula, lo que son los impulsos eléctricos están funcionando de manera rítmica y coordinada. Entonces tenemos que la onda P nos indica una despolarización atrial. La onda del complejo QRS nos indica una despolarización ventricular. La onda T nos indica una repolarización ventricular. El segmento ST nos indica el tiempo que existe entre la despolarización y la repolarización ventricular. Este intervalo QT nos indica el tiempo total entre la despolarización y la repolarización del ventrículo.
y este intervalo RR nos indica el tiempo total entre dos ciclos cardíacos. Entonces es importante el electrocardiograma, además nos permite identificar o diagnosticar enfermedades como lo son soplo cardíaco, distensión de la vena yugular, edemas pulmonares también, insuficiencias cardíacas, pericarditis y diferentes enfermedades que se pueden diagnosticar por medio del electrocardiograma. Continuando con el ecocardiograma, este es un poquito más avanzado y ya pues es un poquito de más tecnología. Existe ecocardiograma bidimensional y ecocardiograma Doppler. El bidimensional nos proyecta imágenes en dos dimensiones. Ahí podemos observar lo que son las cámaras del corazón y podemos identificar si se encuentran aumentadas de tamaño, disminuidas de tamaño, si se encuentran algunas lesiones en los ventrículos o diferentes alteraciones en sus formas. El Doppler nos permite identificar un poquito más avanzado, además de proyectarnos las cámaras, nos permite identificar lo que son los reflujos sanguíneos en diferentes niveles, si se ven aumentados, disminuidos. Entonces el Doppler nos permite identificar todos esos reflujos. Además, también esos reflujos sanguíneos o demás ingurgitaciones se pueden proyectar a color y se muestran en diferentes colores. Entonces el Doppler es un poquito más avanzado y es un poquito más eficaz. Este ecocardiograma, tanto Doppler como bidimensional, nos permiten entonces diagnosticar regurgitaciones aórticas, defectos del septo interauricular, displasias de la válvula mitral, persistencias del conducto arterioso, estenosis pulmonar, tetralogía de Fallot, neoplasias y diferentes lesiones en el corazón. Entonces es importante tanto el electrocardiograma como el ecocardiograma para diagnosticar enfermedades. La pulsioximetría es un método que nos permite evaluar los niveles de oxigenación en sangre de una manera fácil y no invasiva. Este es un método que pues no incluye evaluación del sistema circulatorio, pero está muy relacionado con el sistema circulatorio y el respiratorio. Este se hace a través de un pulsioxímetro el cual se va a ubicar en la oreja, en el labio o en la lengua del animal. Y pues entre más cercano a 5% mucho mejor, y hay que considerar la altura sobre el nivel de mano de 50.